pasé de no creer en absolutamente nada de lo que yo hago. Personas que se dedicaban a engañar a la gente que sufría, ¿no? O tenía un dolor. Hay que empezar contando mi historia explicando que yo en el colegio, en mi infancia, en mi adolescencia, sufrí bullying. Poco tiempo después de ese bullying, digamos que me transformé en la persona que dejó de recibir bullying, incluso llegué a hacerlo yo. Bueno, estamos en conversaciones de mesa de Serendipia con José Paya el día de hoy. Y José es una persona muy interesante porque al principio era totalmente escéptico en el área que actualmente trabaja y hubo un punto importante de inflexión que le hizo cambiar y comenzar a creer en lo que hace y a incluso ayudar a otras personas eh, con este trabajo, ¿no? Por supuesto. Preséntate tú para que todos te conozcan y comencemos. Así es, bueno, primero pues muchas gracias por invitarme Nada. al podcast y daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis, que, pues para gente como yo es algo muy importante y es muy bonito y es de agradecer. Y luego pues sí, pues tienes toda razón, mi historia es bastante curiosa, es una historia que empezó siendo muy inconsciente y cómo poco a poco fui tomando conciencia de lo que estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Y cómo la vida me arrastraba, no sin yo querer, porque yo tampoco ofrecía ningún tipo de resistencia, ¿no? Habría que empezar contando que, para que se entienda bien cuál fue el momento y el suceso en el que yo pasé de no creer en absolutamente nada de lo que yo hago, y no solo no creer, sino que aparte pues llegaba a decir palabras feas contra las personas que lo hacían, porque me parecían, pues eso, personas que se dedicaban a engañar a la gente que sufría, ¿no? O tenía un dolor, ¿bien? Y ahora hago yo todo eso, ¿bien? Ahora Entonces, engañas tú. ahora soy yo el que engaña, ¿no? Ahora soy yo el que engaña, no, no engaño a nadie. Bueno, pues hay que empezar contando mi historia explicando que yo en el colegio, en mi infancia, en mi adolescencia, sufrí bullying. Bien, entonces, cuando digo sufrí bullying, no solo bullying verbal, también fue físico, entonces a mí me pegaban, me insultaban, etcétera, etcétera. Esto es importante saberlo porque muchos años después, bueno, poco tiempo después de ese bullying, digamos que me transformé en la persona que dejó de recibir bullying, incluso llegué a hacerlo yo. ¿Vale? Y esto Lo también, contrario, ¿no? lo Pasaste contrario, y al... es también está bien explicarlo porque todo aquello era una manera de defenderme, ¿no? De intentar ocultar pues todo el miedo y todo la baja autoestima, ¿no? Que me había creado aquello en mi persona. Pues, qué mejor manera, ¿no? En aquel momento, pues dada mi edad también, de pues parecer algo más siendo pues una persona entre comillas respetada, ¿no? O sea, dejaste de ser la víctima Para y ser el para agresor. ser el agresor. Eso es. Sí que es verdad que era un agresor suave, porque en mi interior siempre, siempre, siempre he de decir que ha habido algo muy potente que ahora ya sé qué es y que me comunico muy fácilmente con ella, yo la llamo ella, y esa sensación siempre me ha obligado a cometer errores, pero no muy graves. O sea, yo no era un agresor físico, yo no pegaba a nadie, pero iba con la gente que lo hacía, ¿no? Y increpaba también y pues como que me arrimé a ese tipo de personas también un poco pues, para protegerme a mí mismo. Años después, ya muchísimos años después, ¿no? Bueno, pues me encuentro a la que hoy es mi mujer, nos conocemos y años después pues tenemos un hijo. Y nuestro hijo, que es un niño adorable, es un adolescente adorable, es una persona muy carismática, una belleza de persona, pues fue un niño buscado y muy, 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 muy querido, ¿no? Teníamos muchísimas ganas de tenerlo. Una vez que lo tuvimos, pues empezamos a trabajar y el niño tuvo que ir a la guardería, pues como muchísimos niños de hoy en día, ¿no? Ambos trabajábamos, pero lo normal. Entonces, pues ahí nos empezamos a dar cuenta de que el niño, pues nos decían que si le había pegado un compañero, que si le había pegado otra compañera, que si le quitaba algo y lloraba porque se lo quitaban. Entonces, claro, luego también esos patrones que nos contaban y nosotros no veíamos, lo empezamos a ver también nosotros cuando le acompañábamos al parque o en nuestro sitio donde vivimos, también hay un pequeño parque de arena y ahí jugaban también. Y claro, empezábamos a ver que nuestro hijo no solo no se defendía, sino que no hacía ni un solo ademán por cubrirse. No me defiendo, pero Por por lo menos defenderse. ni siquiera se quitaba. Venía, el guantazo venía a cámara lenta y él lo soportaba mirando incluso la mano y luego pues lloraba, etcétera. Entonces, claro, en mí eso
despertó un sentimiento de mi infancia, de mi adolescencia muy potente, un miedo muy grande. Te viste reflejado en él. Totalmente, efectivamente, me vi muy reflejado en él y claro, yo no quería que a él le pasara lo mismo que me pasó a mí y entonces pues todo eso te hace buscar ayuda o buscar una solución de la manera que mejor puedes encontrar. Entonces mi mujer conocía a un hombre, un psicólogo de profesión, que luego me di cuenta y me lo confirmó él, que de psicología en la terapia no hacía absolutamente nada, en el que trataba con flores de Bach. Las flores de Bach, bueno, pues son unas esencias que descubrió el doctor Bach hace muchos años, que cada una de ellas pues actúa digamos, en los 4 planos humanos, ¿no? El espiritual, en el plano físico, en el plano emocional y en el plano psicológico. Entonces, pues bueno, mi mujer me dijo, pues vamos a llevarle a este señor que dicen que es muy bueno, ¿qué te parece? Y a mí, pues yo le dije, vale, me parece bien, pero en mi foro interno yo no creía en nada de flores de Bach, pensaba que eso no iba a ayudar a mi hijo, pero como era psicólogo, digo, a lo mejor le puede ayudar. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando empezamos la terapia con mi hijo, resulta que mi hijo no va a la terapia, estamos hablando de un niño de 3 años en aquel momento, era muy joven. Entonces, claro, ¿qué le va a contar un niño de 3 años a un psicólogo? Es muy difícil. Entonces, pues mi hijo no iba a la terapia y éramos mi mujer y yo quienes íbamos, cada cita que nos ponía ese señor, a explicarle, nosotros éramos como sus ojos, ¿no? Sus ojos y sus oídos, explicarle desde mi punto de vista lo que yo había visto con respecto a mi hijo y mi mujer hacía exactamente lo mismo desde su punto de vista. Entonces, ese señor pues hacía una fórmula en un frasquito con flores de Bach y nosotros se las íbamos suministrando a mi hijo. Lo gracioso de esto, que es lo que a mí me voló la cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque yo era una persona que era muy analítica. Todo tenía que ser muy tangible para mí. Yo solo creo en esto porque está aquí, lo estoy tocando. Si tú me dices que existe, yo no lo veo, no lo creo. Una energía masculina Totalmente, total, ¿no? no, pero una energía masculina encubierta, porque realmente no tengo energía. O sea, la tengo, ¿no? Como todos, pero en realidad en mí es la femenina, es la que más, la que más ha estado secuestrada, digamos, por la masculina y la que en grados tengo más en mi ser. Bueno, la cuestión es que mi hijo abría la boca como un pajarito para recibir las flores de Bach y claro, en un tiempo pues, prudencial vimos un cambio asombrosísimo en mi hijo. De repente empezó a defenderse, de repente empezó a no permitir que le quitaran nada. Y lo que más me sorprendió de todo era que al principio sí que es cierto que quizá el primer mes arrancaba mucha ira de él, pues toda esa quizá que había tenido reprimida durante tanto tiempo, ¿no? Pero luego era una ira muy controlada y eso lo veías un niño de 3 años y pensabas, ¿cómo es posible que este niño tan pequeño sea capaz de controlar todo eso, ¿no? Entonces, pues a mí, que también soy muy curioso, me dio por empezar a leer, empezar a investigar acerca de las flores de Bach y empecé poco a poco a meterme en un mundo esotérico, por así llamarlo, ¿no? Un mundo muy espiritual, cada vez más empujado por mi interior, que en aquel entonces pues no entendía qué estaba sucediendo, no entendía que, por qué hacía yo las cosas que hacía. De vez en cuando pues me pillaba leyendo un libro pues, de Reiki o un libro de registros acásicos. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué hace esto en mis manos? ¿No? Pero tampoco lo negaba. Era como que no me encontraba mal, ¿no? Dentro de mí no chirriaba nada. Sin embargo, sí empezaban a chirriar ya pues, las novelas policíacas y las... ¿no? Te sentías más identificado con un libro de Totalmente, registros acásicos que con totalmente. novelas Así es. policíacas. Y bueno, pues eso provocó que cada vez estudiara más, que al final decidiese pues aprender a utilizar las flores de Bach. Lo hice con una persona magnífica, con Mari Carmen Gallego, que es una profesora excelente, es una de las personas que trabaja para el Centro Bach en Inglaterra. Y ella fue quien me dio los 3 cursos homologados por esta fundación, ¿no? Y la verdad es que es algo espectacular, porque vas viendo como de una manera muy sutil las personas van como integrando esa información que le va dando la flor, que al fin y al cabo es vibración, para poder actuar e interactuar en su vida, ¿no? Para intentar romper bloqueos o intentar apaciguarlos, disminuirlos, ¿no? Vivir de una manera más tranquila, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ya por lo más espectacular que me ha pasado a mí en mi vida, con respecto a este tema del cambio del no al sí, Ujú. ha sido mi trabajo. Yo trabajaba en una fábrica de cosméticos, era un trabajo excelente y estaba bien remunerado, tenía un puesto pues, normal, bien, todo perfecto, con un horario muy bueno,
Pero algo en mi interior me decía que estaba en el sitio equivocado, que me tenía que dedicar a ayudar a los demás y que realmente donde disfruto y disfruto mucho es ayudando a la gente, preguntando, escuchando qué me cuentan, intentando, bueno, no intentando, consiguiendo en muchos de los casos, pues notando su vibración, ¿no? Porque hay muchas veces que la persona no es capaz por miedo, por vergüenza o por el motivo que sea de expresarte algún dolor suyo y poder sentir eso antes de que lo exprese para ayudarle o ayudarla a que paso a paso llegue ese momento, ese día o cuando tenga que llegar en el que se pueda abrir y soltar para poder sostener esa situación, pues es algo, pienso que es un don muy bonito, ¿no? Y al final, pues decidí abandonar mi trabajo, Sí, después de dejarlo. 25 años abandonas tu Eso es, trabajo 25 años estuve para trabajando dedicarte ahí a lo para que dedicarme en a un lo que principio no real, creías. eso es, a dedicarme a lo que realmente me gusta. Evidentemente, ahora ya no solo hago flores de Bach, porque sí que es verdad que es la base de mi terapia, eso, pues hago psicoterapia con flores de Bach, pero bueno, ahora pues también tengo la maestría en Reiki, doy sesiones de Reiki, también enseño a otras personas que quieran aprender Reiki, pues les inicio también en este proceso que es muy, muy, muy bonito. Hago lecturas de registros acásicos. Al hacerlas online, pues es también súper bonito porque lo puedes hacer con una persona en Argentina, Sí. en Colombia o donde sea. Y bueno, pues también hago lecturas de Cábala, que ahí se ven muchísimas cosas. Está todo interconectado entre sí. Digamos que me ayudo de muchísimas de las cosas y de los conocimientos que tengo. Y ahora, por último, me han enseñado, he aprendido junto con a mi amigo Ariel, un chico argentino que está aquí en España, en Barcelona, también trabajando. He aprendido velomancia, que es, bueno, pues trabajar la energía de una manera muy sutil, ¿no? Para hoy en día también que cada vez hay más gente también que se dedica, digamos, a hacer cosas que no son aptas, ¿no? No serían aptas o lo que entendemos por malas, ¿no? Como crearte situaciones desagradables en tu energía sutil, ¿no? En tu campo áurico para que eso de alguna manera te frene o te perjudique en tu vida, en tu día a día. Ya, gente que anda buscándole el mal a otros, por decirlo así, Eso ¿no? es, eso es. Muchas veces Interesante. también lo hacen de manera inconsciente, no todo el mundo es malo, ¿eh? No- Tampoco quiero decir eso. Hay bueno, mucha gente que, no existen supuestamente, o tengo entendido que no existe ni la maldad ni la bondad, serían como simplemente acciones correcto, es dualidad al que fin y al cabo. tienen Eso es, una así es, consecuencia y así ya es, está. A lo así es. mejor que no sean las que te gusten es una cosa, Eso pero es, eso es. cuéntanos un poco de cómo funcionan las flores de Bach y cómo las aplica la persona en su día o para un cambio. ¿Cómo Entiendo. funciona eso? Las flores de Bach se pueden utilizar de varias maneras. Lo que pasa que yo la forma en la que aprendí, la forma en la que me enseñaron a mí en el curso, en estos tres cursos que son muy profundos, muy amplios, bastante largos y tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Y luego todo, sobre todo también tener mucha confianza en ti mismo. Em, Te enseñan que lo puedes hacer de una manera, digamos, puntual, ¿no? Pues imagínate que vas a hacer un vuelo a cualquier sitio del mundo, el que sea, y de repente pues te entra mucho miedo a volar, ¿no? La flor te puede ayudar ahí, son esencias, al fin y al cabo, porque no doy flores a nadie para que se las mastique y las coma, no, no entendáis mal. Son esencias que se consiguen de determinadas flores, arbustos, incluso de la que se llama agua de roca, es un manantial, ¿no? Y esas flores funcionan de una manera muy sutil, porque lo que hacen de manera puntual es ayudarte en tu problema puntual, que no es algo grave, pero a ti en ese momento, evidentemente, sí te lo parece, y se soluciona de una manera sutil, actuando en tu interior, digamos que vibracionalmente. Pero Ujú, para que se me entienda bien, es como si tú le dieses a tu interior, a tu alma, como a mí me gusta llamarlo, como si tú le dieses un megáfono. Bien, ujú. porque normalmente sentimos muchas veces lo que tenemos que hacer o lo que deberíamos hacer, pero no siempre lo hacemos o digamos que hay veces que disimulamos y creemos que no lo hemos oído. Pues con Ujú. la flor lo que haces es darle a tu alma un megáfono para escucharla alto y claro, para que tú sepas exactamente qué es lo que pasa, por qué te pasa y cuál es el motivo real de ese miedo que estás teniendo a volar. Esa es la parte, digamos, puntual y la más fácil de tratar. Y luego está la parte más compleja, que ya es necesario mucho más tiempo y que ya es a través de una terapia, porque hay que empezar a trabajar con la flor, o sea, no ir directamente al núcleo del problema, porque si una persona, pues, ¿qué te puedo decir? Pues si una persona tiene muchos problemas con su pareja y está totalmente victimizada o victimizado, pero no lo ve,
realmente el problema no es ese, el problema, eso es un efecto de la verdadera consecuencia, esa y otros muchísimos efectos que tendrá aparte de ese. Entonces hay que empezar a trabajar, digamos, como imaginando a la persona como si fuese una cebolla, ir quitando capas. Con las esencias ir solucionando capas o ayudándole a que lo solucione, porque yo realmente no hago nada a nadie, yo La solución ella yo no misma. hago magia, o sí, depende cómo lo quieras ver, pero ayudas a la persona a que lo solucione ella misma y sobre todo la guías, pero quitando capa a capa hasta que llegas al núcleo, que el núcleo es, digamos que es nuestra personalidad primigenia, con la que hemos venido y con la que nos vamos a ir. Esa no se puede modificar. Eso eres y con eso has venido y con eso te vas. Pero sí puedes aprender a vivir con ello y, como decías hace un rato, hablábamos un poco, o hemos nombrado la dualidad, ¿no? Sí. De ser consciente de lo que eres y de lo que tienes e intentar estar el máximo tiempo posible en el lado dual del bien, ¿no? O de la luz, que es estar en el lado dual de la oscuridad y de hacer un daño físico, un daño verbal o emocional a alguna otra persona. O sea, puedo decir, se pudiese decir que las flores de Bach, o sea, al tomarlas, te, como te dan voz a esta intuición, por así decirlo, que no quieres aceptar o que no quieres. Sí, O podríamos sea, decirlo así, porque realmente no es que te den intuición, porque la intuición tú ya la llevas dentro. ujú. Realmente la flor lo que hace es que la escuches, que la oigas más clara. Luego está la segunda parte, ¿no? Porque el tratamiento con flores de Bach, la primera fase es que tú consigas conectar contigo misma, que tú consigas oírte y escucharte alto y claro, que entiendas qué está sucediendo. Y luego viene la parte B, que también es igual o incluso más difícil para personas. Algunos de los pacientes que tengo me dicen que es más difícil, otros más fácil, pero la segunda parte es obedecer a lo que estás sintiendo. Que Ya, eso es realmente lo difícil, porque muchas veces no queremos escuchar o no la escuchamos porque nos da miedo luego a tomar la la decisión de dar el decisión. paso. Claro, como yo, por ejemplo, cuando dejé de trabajar en la fábrica en la que estaba, yo lo sentía, yo lo sabía, pero el miedo es muy poderoso, es una herramienta que tiene el ego muy poderosa y te deja maniatado y no consigue que no te termines de mover. Entonces yo ya llegó un momento que después de haber tomado muchas flores de vaca, evidentemente, yo también he hecho ese proceso, llega un momento que tú ya lo sabes alto y claro, yo ya no necesito más la flor porque sé lo que tengo que hacer. Ahora lo que necesito es la valentía para dar ese, Obedecerlo, ¿no? correcto, obedecer a lo que estás escuchando, lo que te está diciendo la flor. Es que es muy interesante porque me resuena mucho el hecho de Ujú. eso, de primero escucharte, porque Eso es, está, pero no lo quieres escuchar. eso es. Y el segundo paso es obedecerte. Entonces, porque también a lo mejor te puedes escuchar Y no y querer seguir obedecer. adelante. Claro, lo que pasa es que tu alma pues también tiene sus herramientas para terminar de convencerte, ¿no? Para que obedezcas, porque si escuchas y además escuchas alto y claro y sabes que te están hablando, ahora viene la parte de la somatización. Bien, que la somatización también hice pues, un trabajo, una especialización, ¿no? Pues en somatización y flores de Bach, porque se ve muy claramente qué puntos en tu cuerpo empiezan a molestar, a doler, enfermedades, dolores, etcétera, y en función de en qué parte de tu cuerpo esté sucediendo eso, tu alma te está dando una pista de dónde te estás equivocando o dónde no estás actuando cuando sabes que deberías actuar. Ella no se va a estar quieta, ella sabe a lo que ha venido. Quien no lo conocemos somos nosotros de manera egoica hablando, ¿bien? Pero nuestra alma sabe perfectamente cuál es nuestro plan y cuál es nuestra mejor versión. Nos intenta dirigir hacia esa mejor versión. Pero nuestro libre albedrío, ¿Y qué pues, es lo que qué claro, es lo que nos nos frena. mantiene? Sí, qué es lo que nos frena El o nos echa miedo, por todo otro lado. O sea, el miedo es lo que es el arma más poderosa que tiene el ego, es algo poderosísimo. Luego también hay muchas otras cosas que nos frenan, el egoísmo, pues la incomodidad al cambio, que eso pues nos pasa a todos los humanos, no solo a mí ni a ti, o sea, son todos. y todas estas otras herramientas que has aprendido, o sea, al final serían como para poder darle herramientas a la persona, ayudarle a quitarle esas capas y hacer que logre ese cambio. Eso es, eso es. Realmente a quien más ayudan todas estas llamémoslas pues herramientas que he aprendido es a mí mismo. Sobre todo porque una vez que aprendes y eres consciente de que abres y cierras registros acásicos, llega un momento que es como que ya estás en constante conexión. Bien, yo cuando digo que canalizo, canalizar no es que yo haga aquí, no sé, un truco de magia, canalizar es una conversación. Es una Ujú. conversación con tu guía espiritual o con el maestro ascendido o quien sea que te esté hablando
Y esa información que te está dando es para tu ayuda, para mi ayuda, para luego poder ayudar a alguien, porque esto nunca es para la persona, esto de lo que se trata es de ayudar siempre al resto, Ujú. ¿no? Entonces, cada herramienta, evidentemente, si una persona, aun con las flores de Bach, no es capaz de avanzar porque el miedo pues, la tiene muy secuestrada o le tiene muy secuestrado, pues hay otras técnicas como Reiki que desbloquean de una manera muy contundente, ¿no? Pues algún tipo de chakra que esté bloqueado y que te obligue a continuar. Luego también con velomancia, que es lo último que he aprendido ahora, también energéticamente hablando, hay veces que nos sostienen y nos sujetan también por otros motivos en otras vidas pasadas Ujú. que hayamos tenido, ¿no? Que todo eso también hay que, para comprender un poco todo en general, el podcast debería durar muchísimo más, ¿no? Pero, y no tenemos tanto Bueno, tiempo, no tenemos tanto tiempo, te pero pueden visitar. digamos que todo lo que yo he aprendido me ayuda a ayudar a la persona de una manera más, como hilando más fino en cada persona, entendiendo a cada persona diferente completamente la una de la otra. Me encanta, o sea, realmente, al fin y al cabo, y cada una tendrá sus tipos de problemas y Eso lograr es, resolverlos eso es. pues, a través de cualquier técnica que Técnica, necesites, claro, técnica o herramienta que claro. vayas aplicando. Pues, ¿dónde te pueden conseguir? En personas que se sienten así que digan, mira, me resuena y quiero aprender o quiero ver Bueno, cómo ahora hay solucionar. muchísimos cursos de flores de Bach. Yo, si alguien los quiere aprender, yo lo haría con mi maestra porque es una mujer excelente y a mí me lo explicó muy bien y yo lo haría con el centro Bach, ¿no? Que son, para mí son muy buenos. Hay otros también muy buenos, ¿eh? Está también el señor Orozco en Barcelona, que es muy bueno también. Pero bueno, yo hablo de lo que yo he vivido. Y luego, pues como ayuda, si no es aprender y lo que quieren es ayuda o lo que necesitan, pues bueno, pues mi centro, el centro Anteas, con H intercalada, está en Alcalá de Henares, allí es donde estoy yo. Y bueno, pues decir que aparte que también trabajo normalmente presencial, ¿no? Pues también se puede ayudar a la gente online. Hoy en día, pues toda la tecnología viene muy bien. Y cualquier persona se puede acercar a preguntar a lo que quiera. De hecho, en mayo, mi amigo Ariel, el profesor de velomancia, y yo vamos a dar una charla gratuita. Sí. Vamos a hablar de tarot, vamos a hablar de péndulo, vamos a hablar de flores de Bach, de ¿Dónde? Reiki, en Alcalá de Henares, en mi Y centro, acá. Ah, en mira. el centro Anteas. Porque una semana después vamos a dar pues vamos a iniciar, ¿no? A gente también a que aprenda a hacer velomancia y a que aprendan a utilizar su energía y ayudar a otras personas con las energías también para que pues luego puedan Habrá ir que publicarlo tranquilamente. antes de mayo para, para que la gente lo vea y ponemos Sí, la sí, fecha. sí, estaría guay. Pues mira, perfecto. Que- Pues cualquiera que quiera conocer a José en su centro o que pueda o que se sienta que resuena, pues puede ir y aprender o utilizar las técnicas para modificar y para mejorar su vida. Pues Eso es. muchas gracias por venir. Gracias a ti por Y invitarme, gracias a vosotros y nada, para mí ha sido un placer.